Te invitamos a una travesía por mares de conocimiento, montañas de historias y cielos de ideas. Descubramos juntos la magia oculta en cada rincón del papel, viviendo un libro a la vez. Conversamos con Alejandro Arbelo sobre su libro Secretos de la Argumentación Jurídica. Alejandro Arbelo Polanco nació en Las Fernández, provincia de Espaillat, República Dominicana, el 9 de julio de 1959. Es un ensayista, filósofo, abogado, profesor cultural, narrador, locutor y poeta. Posee licenciaturas en Filosofía y en Derecho, ambas obtenidas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Posteriormente completó un diplomado de estudios avanzados en la Universidad Complutense de Madrid, donde también se recibió de doctor en Filosofía. Trabajó como monitor y luego como profesor de las escuelas de Filosofía y de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fue director del Centro Universitario del Suroeste en 2 ocasiones. Fue coordinador de actividades culturales y más tarde director del Centro de Investigaciones Literarias de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña. También se desempeñó como profesor de Lógica y Filosofía en la Universidad Interamericana y de Lógica Jurídica en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Fue encargado de proyectos de investigación y director de la Comisión de Filosofía y Epistemología de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, de la cual es miembro activo. De 2004 a 2012 se desempeñó como director general de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo. Entre sus obras publicadas podemos citar Si quieres filosofar, Filosofía del Silencio y Secretos de la Argumentación Jurídica. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Tertulia Literaria Papel Maché, un podcast dirigido a la difusión de la literatura dominicana y de la literatura universal también, porque aquí hablamos no solamente de literatura nacional, sino que también abordamos la literatura latinoamericana y la literatura universal. Hoy contamos y nos honra con su presencia con el profesor Alejandro Arbelo, con el que vamos a conversar un ratito sobre su libro Secretos de la Argumentación Jurídica. Así que nada, bienvenido profesor, ¿cómo se siente? Bueno, muy bien, Eduardo. Gracias por la oportunidad y bueno, siempre es grato hablar con la gente de las nuevas generaciones y particularmente si son de mi tierra cibaeña, de mi tierra del norte. Así mismo voy a decir, sí, porque yo soy de Tenares y usted es de Gaspar Hernández, ¿verdad? O sea que somos prácticamente vecinos. Entonces, profesor, una pregunta que siempre le hacemos a los invitados que vienen por primera vez al podcast es cómo fueron sus inicios en esto de la literatura. O sea, aunque el área suya es la filosofía, pero usted hace divulgación filosófica, perdón. Claro que sí. Caería dentro de la literatura. Cuéntenos un poquito de cómo fueron esos inicios, porque usted es profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, del área de filosofía, y cuándo usted decidió que quería divulgar precisamente la filosofía. Bueno, en sentido amplio, la filosofía no es más que literatura, Edward. La filosofía
es literatura de pensamiento, pero la condición de literatura de pensamiento no es exclusiva de la filosofía, o sea que hay poesía de pensamiento. El ensayo, por lo general, es un género tenido por literario, pero es un género de pensamiento que, por cierto, se le atribuye su creación a un filósofo, a Michel de Montaigne o Michel de Montaigne. Y hay también teatro de pensamiento, por ejemplo, el teatro de Shakespeare, él tiene áreas de pensamiento, el teatro de Sartre, el teatro de Camus, es teatro de pensamiento, y hay novela de pensamiento también, o sea, las novelas, por ejemplo, de Constant Virgil Georgiou, del mismo Sartre, de Camus, hay que volver a mencionarlo, es también novelística de pensamiento. De manera que cuando hablamos de filosofía, hablamos como de algo así como elusivo, que tanto se disuelve como se separa de la literatura propiamente dicha. La filosofía es ante todo creación, porque en filosofía no se trata tanto de ser cultos, de aprender de memoria sistemas, fechas, movimientos, nombres de filósofos, etapas, sino que en filosofía a lo que se nos incita a quienes estudiamos esa carrera es a filosofar, es decir, a pensar por nosotros mismos. Y en ese sentido, la filosofía también es creativa, como el arte y como la literatura en general. Pero los inicios de mi pasión por la literatura son anteriores a mi decisión de estudiar la carrera, el grado de filosofía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque en la adolescencia todos o casi todos, hembras y varones, escribimos poesía, y sobre todo cuando nos encontramos con profesores que estimulan en nosotros la pasión por la creación literaria, por la escritura de poesía, de cuentos, y por la lectura en general, porque el que mucho lee termina escribiendo. Entonces, en los tiempos en que yo me eduqué, por allá por nuestro nordeste, tuve profesoras, en este caso eran hembras básicamente, Ramona Morales y Yolanda Montilla, Yolanda Lagombra, que nos estimulaban no solo a leer mucha literatura, sino a escribir nuestros propios textos poéticos, en ese caso a escribir cuentos y a escribir ensayos. Entonces, los inicios de mi pasión por la literatura están ahí, están en el bachillerato. Luego, cuando ya vine a Santo Domingo a estudiar y estaba inscrito en la universidad, en la carrera de filosofía, tuve la oportunidad única, de conocer a Antonio Fernández Spencer, de quien fui asistente en la Biblioteca Nacional, y bueno, sembró en mí esa pasión por la literatura en general. Él también era filósofo y dejó una obra extensa de filosofía, pero él ante todo se sentía poeta, aforista y ensayista. Pero en el ensayo él cultivó el ensayo filosófico, pero muy particularmente el ensayo literario, el ensayo de crítica literaria. Entonces, mi pasión por la literatura no es separable, Edward, de mi pasión por la filosofía. Para mí, en la filosofía y la literatura, y podría decir en sentido general, las humanidades, es, vamos a decir que indefinido, no conoce bordes. Para mí, la psicología, entendiendo por psicología lo que han dicho y escrito en sus libros Sigmund Freud, Jacques Lacan, Jung, no es psicología, es filosofía y es literatura. Y lo que leo, por ejemplo, al leer la Divina Comedia o la Ilíada o la Odisea, es para mí filosofía y literatura.
o cuando leo Las manos sucias de Sartre, o El mito de Sísifo, o La hora 25, que es la obra más conocida de Constant Virgil Georgiou, yo realmente no sé distinguir si es literatura, si es filosofía, o si es teatro, o si es... Pues yo creo que las humanidades son como un conjunto, y qué bueno que usted ha planteado este tema, porque se habla poco de las humanidades hoy. Parecería como que todo lo que deberíamos hacer es formarnos en carreras técnicas, pero las carreras técnicas, incluidas no solo las carreras de tecnología de punta, de tecnología digital, sino la administración, la mercadotecnia, muy bien, son necesarias, pero finalmente somos seres humanos, lo que hacemos es para los seres humanos, con seres humanos, y vivimos entre seres humanos, de manera que no deberíamos descuidar la formación humanística nunca. Estudiemos la carrera que estudiemos, porque sea como sea, del siglo XV para acá, el hombre, el ser humano, los seres humanos, somos el centro de nuestra preocupación. Y los dioses, la naturaleza, la ciencia, la literatura solo tienen sentido en la medida en que son disciplinas cultivadas por seres humanos para seres humanos, aunque a veces parezca que no se está hablando de la humanidad. Profesor, ya entrando propiamente en materia con relación a este libro, Secretos de la Argumentación Jurídica, la primera pregunta que surge es precisamente, ¿qué es un argumento? ¿Cómo lo podríamos definir? Un argumento. Pues, un argumento, claro, yo sé que la palabra argumento tiene una larga andadura en materia de cine, en materia de teatro y en materia de narrativa. Se habla con mucha facilidad del argumento de una novela, el argumento de una película, el argumento de una obra de teatro, pero en filosofía, desde Platón, desde Lisias, desde Aristóteles, un argumento es cualquier idea, cualquier punto de vista, cualquier elemento de juicio que uno puede presentar en apoyo de una afirmación. ¿Qué es una afirmación? Cualquier cosa es una afirmación. Un juicio puede ser afirmativo o negativo. Siempre estamos diciendo algo de algo. Eso lo sabemos desde Aristóteles. O sea, siempre que uno pulsa la palabra, dice algo acerca de algo. Por ejemplo, hay oraciones, es decir, proposiciones unimembres. Estamos en una reunión y uno dice, fuego, está diciendo a cuidarse. Hay fuego en este espacio, aunque sea un juicio unimembre, uno está diciendo que en ese espacio, ahí está el sujeto, hay un conato de incendio. Entonces, siempre que se afirma algo, ese es el sentido de la argumentación, ese es el sentido de la filosofía, el sentido de la democracia. Siempre que alguien afirma algo, se supone que debe tener razones suficientes para afirmarlo. Eso es, vamos a decir que revolucionario. Eso es crítico respecto al momento presente. ¿Por qué, Edward? Porque hoy la gente se siente en el derecho de decir cualquier cosa acerca de lo que sea una cosa, sea un proceso, sea un fenómeno, sea una sociedad, sea una persona, y no se siente en el deber de sustentar lo que afirma. Ese es el peligro, un peligro que encierran las redes llamadas sociales, que no son redes sociales, sino redes digitales. Las redes sociales se establecen entre entes sociales, pero yo puedo perfectamente entablar una relación con un bot, es decir, con un robot que está programado como la inteligencia artificial para dialogar conmigo. Entonces, ese robot o ese bot o esa cuenta fantasma
no es un ser social, es un ser tecnológico, es una entidad cibernética, es una entidad digital. Entonces, las redes sociales son sociales cuando se establecen entre seres sociales. Y sociales somos las abejas, los chimpancés, los seres humanos. Entonces, si tenemos redes entre seres humanos, sí podemos decir que tenemos redes sociales. Pero lo que hoy se llama redes sociales, es decir, ese acceso que tenemos a este instrumental formidable que ha puesto la alta tecnología al alcance de todos, ese instrumental lo hemos llamado impropiamente redes sociales. Esas redes sociales han puesto, esta expresión es de Humberto Eco, han puesto el altavoz, el micrófono, en manos de cualquiera, en muchas personas muy bien formadas, con mucho criterio, pero también en muchas personas sin criterios, que se sienten en el deber o en el derecho de decir cualquier cosa sin la necesidad de sustentarla, es decir, de argumentarla, de presentar el sustento, el fundamento de aquello que están afirmando. Entonces, eso se presta mucho para malos usos. Por ejemplo, para la crucifixión o el asesinato digital. Cualquiera hoy puede tomar el rostro suyo, Edward, quiera Dios que nunca ocurra, y tomar su voz, clonarla y ponerlo a usted a decir cualquier cosa o a presentarlo de cualquier manera. Presentarlo de una manera que no se corresponde con usted. Y mucha gente lo verá en la red y mucha gente le dará me gusta y mucha gente lo reproducirá. Y el que está detrás no tiene necesariamente que fundamentar lo que presenta o lo que dice. Entonces, la lógica informal, que es un área de la filosofía, nos invita a aprender a argumentar y a tener siempre previamente los argumentos antes de lanzar al aire cualquier afirmación o juicio, que así se llama en lógica. Cualquier afirmación que uno hace, afirmativa o negativa, singular, particular o universal, en lógica nos enseñan que se llama juicio. Cuando ese juicio es expresado por escrito u oralmente, entonces se llama proposición. Entonces, esa es la importancia de hablar de argumentos en este tiempo, porque si cualquiera puede decir cualquier cosa, de cualquier cosa o de cualquier ser, humano o no, entonces estaremos de vuelta a la Torre de Babel, donde cualquier cosa es posible, donde todo se puede decir de cualquiera y no hay ninguna consecuencia. Entonces, es un deber ciudadano, es un deber digamos que estrictamente humano. Cuando alguien le plantee algo a usted plantearse los dos requisitos que planteaba Pirrón de Elis, que debemos plantearnos cuando alguien afirme o niegue algo delante de nosotros, que es: ¿cómo lo sabe usted? Es decir, ¿en qué usted se basa? ¿Cuál es el fundamento de su afirmación o de su negación? Y segundo, ¿qué quiere usted decir? ¿Qué quiere usted decir cuando dice que A es igual a B o que S es P? Cuando usted afirma que alguien es tal cosa, ¿qué usted quiere decir con eso? Y en segundo lugar, o en primer lugar, y en que usted se fundamenta, que usted tiene como respaldo a esa afirmación o a esa negación que usted ha hecho. Entonces, si no hay esa deontología de la argumentación, no puede haber democracia, porque no puede haber tolerancia ni respeto por el otro. Entonces, el tema de la argumentación, que es un tema olvidado, es un tema del que no se habla, que usted, le puedo decir, Edward, usted es la primera persona que me habla de argumentación en mi país, la primera persona
Y este libro fue publicado en 1998, Secretos de la Argumentación Jurídica. Pero usted es la primera persona, nunca nadie me había invitado a tener una conversación acerca de lo que es argumentar, lo que es un argumento y de lo que significa o la importancia que tiene para la convivencia, para la buena marcha de la sociedad y para el primado de la tolerancia. Nosotros no argumentamos, nosotros voceamos e imponemos. Y cuando digo nosotros, me refiero no solo a las personas como usted y como yo, sino a nuestros políticos, a nuestros líderes religiosos, a nuestros padres, a nuestros comunicadores. O sea, mucha gente hoy se abroga el derecho de decir cualquier cosa. Incluso gente muy reputada. Entonces, no puede ser así, no puede ser así, no puede ser así. La argumentación es una herramienta al servicio de la democracia, de la tolerancia y finalmente de la convivencia entre los seres humanos. Si pusiéramos más énfasis en el arte de argumentar, probablemente habría menos divorcios, menos conflictos, menos violencia intrafamiliar, menos muertes por discusiones o accidentes de tránsito, porque nos estaríamos en la predisposición de escucharnos más y de preguntar y oír atentamente las razones que los demás tienen para actuar como actúan, omitir las acciones que omiten, opinar como opinan, decidir como deciden. Bien, profesor, aunque el título del libro es Secretos de la Argumentación Jurídica, tal y como usted señala, esto no solamente aplicaría para los profesionales del derecho, ¿verdad? Para los abogados, porque todos necesitamos argumentar en una sociedad abierta y donde hay libertad de expresión y todos queremos decir lo que pensamos, ¿verdad? Y a propósito, la pregunta que sigue es precisamente cómo afrontar el reto de pensar. Y esa pregunta la hace usted a sí mismo en ese mismo término en el libro. Y lo que me llama la atención es la palabra reto en esa pregunta. Es un reto pensar, o sea, y más ahora con el auge de la inteligencia artificial, ChatGPT, DeepSeek ahora, que es la inteligencia artificial china. Nosotros los seres humanos de alguna manera estamos delegando en sistemas informáticos algo tan humano como pensar. Entonces ahora yo creo que más que nunca es un reto pensar. Entonces, ¿cómo deberíamos abordar ese reto, el reto de pensar? Sin lugar a dudas, Edward, pensar es un reto, siempre es un reto. Para pensar hay que estar dispuesto a pensar. Mire, en nuestra cultura, la cultura occidental, hay un problema de orígenes. En la definición clásica de hombre, de ser humano, que es la definición que da Aristóteles en la política, pensar, el hombre es definido como zoon politikon, es decir, como un animal político, es decir, un ser humano que es capaz de actuar en política, es decir, participar en las decisiones de la ciudad. ¿Cómo se tomaban las decisiones en la antigua Grecia? En el ágora se reunía la asamblea, se escuchaba a los ponentes y sus argumentos, y en función del mejor argumento se tomaban las decisiones. Ahora bien, ¿qué pasa con esta visión del hombre, Edward? ¿Qué pasa con esta visión del hombre? Que da por sentado que el ser humano es un ser racional. De hecho, así se define al hombre. Esa es la definición clásica de hombre. El hombre es un animal racional. Es el único animal racional. Ahora bien, ¿qué pasa, Edward? Si partimos de que los seres humanos, por el solo hecho de serlo, somos seres pensantes, de ahí se sigue que no necesitamos pensar, no necesitamos aprender a pensar. Pero
realmente el ser humano es un ser pensante o es solo potencialmente pensante. ¿Qué le quiero decir? Pensar será como respirar o será como montar bicicleta. Pensar será como caminar o como dibujar. O sea, nosotros desde el nacer, con solo llegar a la vida, empezamos a respirar. Pero teniendo piernas y teniendo manos, ¿acaso somos capaces de montar bicicleta acabados de nacer? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el pensar, le quiero decir con esto que pensar se asemeja más a montar bicicleta que a respirar. Tan pronto llegamos a la vida, tendemos a buscar alimento, pero tendemos a buscar pensamiento. Probablemente no, Edward. Entonces, el pensamiento es una actividad, es algo que hay que hacer. El pensamiento es eso, un quehacer. El pensamiento es una técnica, es algo que hay que aprender. Con la desventaja, Edward, con la desventaja de que hay cantidad de instituciones que se ocupan de que no pensemos, que lo que buscan es que no pensemos. Por ejemplo, la publicidad nos indica qué tipo de champú usar, qué tipo de ropa usar, qué tipo de cepillo dental usar, qué tipo de peinado llevar. Los médicos nos prescriben las dietas, los curas de almas y los pastores nos dicen qué creer, cómo y en qué pensar. Entonces, pensar es algo que hay que lograr, es algo que hay que hacer. Pero mire algo peor. Usted y yo, Edward, somos de una zona rica en recursos acuíferos. El agua en el nordeste sobra. En toda esa área de Macorís, en toda esa área de Nagua, en toda el área de Gaspar Hernández, de Samaná, hay agua a borbotones por donde quiera. Sin embargo, el Estado no nos regala el agua. El agua tenemos que pagarla para que nos sirvan el agua de bañarnos, de lavar y de fregar en la casa, el agua de los grifos. El agua de tomar, por lo general, tenemos que comprar la agua tratada, agua purificada. Y sin embargo, el agua es gratis. En el Cibao la pluviometría es altísima. Y hay agua en reserva, en cenagales y en ríos enormes que tenemos. Ahora bien, ¿por qué, sin embargo, Edward, el Estado Dominicano nos regala la educación? Nos pone a los niños, nos ofrece que llevemos a los niños a los 5 años a la escuela y no tenemos que pagar ni un centavo, sino que le dan libros, uniformes, profesores gratis, local, agua, baños y hasta comida. Hasta hace algún tiempo le daban a los niños y ahora le dan hasta transporte. ¿Por qué? ¿Por qué, Edward? ¿Por qué el agua que es gratis, que la manda Dios y la regala la naturaleza, hay que pagarla y la educación no? ¿Sabe por qué? Porque la educación no es educación propiamente, es entrenamiento, es adiestramiento para que seamos y pensemos de determinada manera. Es decir, para que no pensemos, porque el pensamiento es creatividad. Pensar, cuando hablamos de pensar, estamos hablando de tomar las propias decisiones, de tener ideas propias y de tener razones propias para hacer de determinada manera, para decidir de determinada manera. ¿Qué trae eso como consecuencia? Que el ciudadano que forma la escuela es un ciudadano forjado para
entrar en un sistema económico-social, que es el sistema económico-social nuestro. Y eso pasa en todos los países del mundo. En pocas cosas, Edward, están de acuerdo los sistemas, sea el del mundo árabe, sea socialista, sea comunista, sea capitalista, sea socialdemócrata. En pocas cosas están de acuerdo, pero en que hay que educar, entre comillas, a los niños, sí están de acuerdo todos. Todos tienen la legislación de la obligatoriedad de la educación de los niños y jóvenes. ¿Para qué? Para enseñarles qué pensar, cuáles son los temas y cómo pensar. Es decir, un niño llevado a la escuela, un joven, ¿qué hace? ¿Qué hacemos los profesores? Que los llenamos, puedo decir, los atiborramos de respuestas a preguntas que ellos no tienen. Es decir, les damos los temas, les damos las explicaciones, les decimos los significados. Luego, el joven, cuando termina la escolaridad a los 16, 17, 18 o 20 años, ya sabe todo lo que tiene que saber. Ya sabe hacia dónde tiene que dirigirse, con qué tipo de personas tiene que casarse, cuáles son los temas básicos, cuál es su religión, cuál es el sistema de gobierno en que es mejor vivir, porque lo hemos adoctrinado para eso. Y eso es exactamente lo contrario a pensar, Edward. Pensar es cuando usted vuelve a las preguntas virginales, a las preguntas originales y trata de encontrarle respuestas personales y razones o argumentos personales como respuesta. Es decir, el ciudadano está imposibilitado para pensar. Pensar es un reto, porque pensar supone nadar a redropelo, es decir, nadar contra la corriente de todo lo que han instalado en nuestro mundo interior desde los 5 años hasta los 18. Entonces, ¿por qué es un reto pensar? Porque si usted quiere pensar, usted tiene que rebelarse. Tiene que ir en contra de todo lo que para usted ha sido sagrado desde una edad en la que usted ni siquiera tenía fuerza ni elementos de juicio para resistir cuando le dijeron que aquello es de tal manera y esto es de tal color, que aquello es malo, que esto es bueno y que lo correcto es hacer esto, aquello y lo otro. Por eso no se nos enseña filosofía ni lógica en nuestras escuelas, porque lo que se busca no es formar un ciudadano libre en su pensamiento, libre en sus decisiones, sino un ciudadano que responda a lo que quiere el sistema, lo que quiere nuestro Estado-nación. ¿Qué es lo que quieren los estados-nación de este hemisferio y de este modo de ser y de conducir la sociedad? Entonces, pensar es otra cosa. Pensar comienza justamente cuando uno puede poner entre corchete todas esas informaciones, todas esas técnicas y todas esas valoraciones que nos han instalado casi desde el nacer en nuestro mundo interior. Profesor, ya que como usted mencionaba el sistema educativo con el que contamos aquí en República Dominicana y yo diría que muchos países de nuestra región y buena parte del mundo, no nos enseña a pensar, no nos enseña a usar las reglas de la lógica, mucho menos nos enseña a argumentar
Entonces vamos a convertir este podcast en una pequeña aula donde usted nos instruya, aunque sea breve y someramente, sobre cómo argumentar. O sea, cuáles son las técnicas para aprender a argumentar, a comenzar ese proceso de aprendizaje, de cómo se argumenta. Bueno, lo primero, Edward, es que para argumentar, lo primero que hay que hacer es pensar, porque los argumentos no están a flor de labios, como los frutos de la tierra no están, o los frutos del mar no están a flor de tierra ni de mar. Entonces, los argumentos, en una sociedad como la nuestra, Edward, uno tiene que, lo primero es hacerse la cultura de que uno tiene, siempre que hable con alguien, pedirle en qué se basa, por qué lo dice, por qué tiene que ser así, no de otra manera, cuál es el fundamento de lo que está planteando. Ahora, ¿por qué argumentar también supone nadar a contracorriente? Porque la gente no está acostumbrada a argumentar, y cuando usted le pide que le dé las razones de por qué afirma o niega algo, la gente entiende que es algo personal. La gente le dice, pero tú estás dudando de mí. Pero tú no crees en mí. Pero tú crees que yo te estoy mintiendo. No. Es que es un asunto de principio. Como hay en derecho, que en derecho sí que está claro. En derecho hay un principio que es el principio que reza actoris incumbi probatio. Todo aquel que alega algo en justicia tiene el deber de probarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguien dice que el centro de la tierra es de mermelada de chocolate, no, y yo le digo, pero ¿cómo va a ser? ¿En qué tú te basas? No me puedes decir que no, pero demuéstrame tú que no es así. No. Usted que dijo que el centro de la tierra es de mermelada de naranja, usted es el que tiene que demostrar o que argumentar por qué usted dice eso. Yo no he dicho que no es. Yo lo que le estoy pidiendo es que usted me diga en qué usted se basa. Ese en qué usted se basa es la argumentación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los argumentos, Edward, hay que buscarlos. Nosotros estamos llenos de ideas, de convicciones, de creencias, de percepciones para las que no tenemos ninguna razón. Y un buen ejercicio para la persona que sigue este podcast sería que haga una lista de todas aquellas ideas en las que cree muy firmemente y que anote a continuación en qué se basa, cuáles son los fundamentos, cuáles son los argumentos en que se fundamenta eso que cree o que afirma o que tiene por verdadero. Y notaremos que la mayoría de nuestras convicciones son convicciones sin base. ¿Por qué? Porque son herencia del sistema educativo, son herencia de la cultura, son herencia del lenguaje, son herencia de las creencias y de las instituciones que tienen la función de instalar en nosotros una serie de creencias. Entonces, para argumentar, el primer paso es pensar. Cuando uno afirma algo, o uno cree algo, o va a afirmar algo, el primero que tiene que preguntarse, ven acá, ¿y en qué yo me baso? O cuando usted va a aceptar algo que yo le estoy planteando a usted, el primero que tiene que plantearse es, ven acá, yo debo aceptar esto que me está planteando el colega Alejandro Arbelo. ¿Y por qué debo aceptarlo? Entonces, la argumentación comienza por el pensamiento, porque los argumentos se elaboran con la mente. Luego, el primer problema de la argumentación es el arte de pensar. De manera que si queremos argumentar bien, tenemos que aprender a pensar bien. Luego, ahí tenemos ya un elemento, vamos a decir, que un primer sillar del que tendríamos que ocuparnos a lo mejor en otro encuentro nuestro,
qué es pensar y cómo se piensa. Si ya hemos visto que no por el hecho de ser un ser humano, como se sigue de la máxima de Aristóteles, se es un pensador, sino que se es potencialmente pensador, como yo que no sé nadar, pero tengo todo el potencial para aprender a nadar, o para aprender a montar bicicleta, o moto, o para manejar un cohete espacial. Entonces, el segundo elemento que hay que tomar en cuenta para uno argumentar correctamente está relacionado con el pensamiento, con el arte de pensar, pero no es propiamente arte de pensar. El segundo elemento a tomar en cuenta es cómo evitar el error. ¿Por qué? Porque al pensar, al decidir, al reaccionar, habitualmente erramos, cometemos errores. Lo más propio del ser humano es en lo social y en lo individual, en lo personal y en lo colectivo, equivocarse. Es más propio del ser humano, de los seres humanos, el error que la verdad, el equívoco que el acierto. Luego conviene averiguar cuáles son las fuentes del error humano. Y entonces ahí tenemos un segundo elemento. ¿Por qué erramos los seres humanos? ¿Qué es lo que nos induce a error? Hay muchísimas fuentes del error: los sentimientos, las pasiones, los sesgos, la impaciencia. Hay muchísimos elementos que nos inducen a error. Ese es otro tema que podríamos abordar. ¿Qué es un sesgo? Bueno, cuando uno no tiene todos los elementos de juicio y llega a una conclusión, eso le llaman generalización apresurada. Otro elemento a tomar en cuenta al momento de argumentar: evitar las falacias. Es decir, las falacias son un tipo de argumentos que son convincentes, Edward, pero sin embargo son falaces. ¿Qué significa falaces? Falaces no significa mentira, que son mentirosos, ni que son falsos. No necesariamente son falsos, sino que no son correctos desde el punto de vista lógico. Entonces, vamos a poner algún ejemplo concreto así de falacias. Déjeme ponerle un caso que se está ventilando actualmente en la República Dominicana. Vamos a decir, han aparecido unas informaciones que dicen que las ayudas de la USAID o USAID, de la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos, le ha dado sueldos a periodistas y recursos a instituciones. Bien, entonces vamos a suponer que yo soy uno de esos periodistas. Uno de los periodistas que dice que yo recibí un sueldo de la cantidad que fuera en dólares. Y entonces, ¿qué usted cree si yo, en lugar de atacar los argumentos, las pruebas, las afirmaciones de quienes o quien ha dicho eso, yo la emprendo contra esa persona y digo: no, lo que pasa es que fulano me tiene envidia, ese es un ladrón, él no puede hablar porque él perteneció al gobierno de Mandinga, que eran unos ladrones todos? Usted se dará cuenta que en ese caso yo no he atacado, no me he dirigido al tema, no he tratado de la afirmación y del argumento, sino que la he emprendido contra la persona que ha hablado. Eso es lo que llaman matar al mensajero. Eso se llama en lógica argumentum ad hominem, que quiere decir argumento contra el hombre. Por ejemplo, le pongo un caso clásico. Una vez Masluta, un líder político dominicano, acusó a alguien de haber robado, y esa persona no le contestó la afirmación ni le pidió prueba, sino que dijo que el ladrón era él, porque él se había robado un dinero de la chocolatera de Puerto Plata
y había quebrado una fábrica de cemento. ¿Qué es lo que plantea esto? Que varía el tema, evade la cuestión. El hecho de que si usted dice que yo estoy recibiendo dinero de la USAID, si yo logro decirle que bueno, usted no puede hablar porque usted recibió dinero de Pepe Goico, del gobierno de tal, usted no tiene calidad moral, yo no me estoy refiriendo al tema que usted ha planteado. El tema que usted ha planteado es que yo recibí dinero de la USAID, yo. Entonces, si yo digo que no, pero que usted, eso no quiere decir que yo no lo haya recibido, sino que usted es tan corrupto como yo, pero eso no quiere decir que yo no sea corrupto. Entonces, eso es una evasión. ¿Por qué se llama argumentum ad hominem? Porque es un ataque contra la persona, no contra el argumento ni contra la tesis que sustenta. Dígame usted si yo he logrado aclarar o enredar la pregunta que usted me ha planteado. No, está muy claro. Y otra cosa que me interesa mucho es el tema de los sesgos cognitivos, como usted mencionaba. Que los sesgos se definen como atajos mentales, como usted dijo ahorita, como no tenemos como seres humanos la información completa, tenemos que recurrir a algunos atajos para afirmar cosas, ¿verdad? Uno de los sesgos que más se mencionan es el sesgo de confirmación. O sea, yo creo que ese es uno de los más frecuentes, ¿verdad? Ese sesgo. Como hablábamos, en la escuela, en la iglesia, en la familia, en el sistema general de ideas de la sociedad, nos dan una serie de patrones, una serie de esquemas, una serie de valores, una serie de ideas que damos por sentadas porque no estamos en capacidad de pensarlas, sobre todo cuando somos niños, cuando somos infantes o cuando somos adultos, pero no tenemos las herramientas, que son las herramientas que nos facilita el arte de pensar para dudar, reflexionar, analizar, comparar lo que se nos dice. Entonces, yo tengo unos esquemas, yo tengo un esquema previo, yo tengo la idea de que la gente es mala por naturaleza, o que la gente es buena por naturaleza, o que el dominicano es bondadoso. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que se aviene bien con esa visión previa que yo tenga, yo la asumo como buena y válida. Y lo que no, lo rechazo de plano. Si yo creo que alguien es serio, todo lo que me digan de esa persona que se corresponda con esa visión previa, con ese esquema previo que yo tengo, yo lo doy por bueno y válido. Si alguien lo cuestiona, entonces yo busco un buen motivo para deshacerme de ese pensamiento. Ese es el sesgo de confirmación. Yo busco en la realidad elementos que me confirmen el esquema que yo tengo previamente formado en mi cabeza. Entonces, todo eso impide pensar. Si no pensamos bien, si no pensamos con claridad, no podemos argumentar bien, porque argumentaremos de manera frágil, débil, atacable, refutable. Por eso, el pensamiento es esencial a la argumentación. Sí, hay un fenómeno que se da mucho, profesor, es que uno, por ejemplo, en YouTube, que es una plataforma por la que distribuimos este podcast, por ejemplo, el algoritmo le manda a uno cosas que uno como que le interesan o que le gustan. Entonces, muchas veces, ¿qué se produce ahí? Lo que se llama una cámara de eco, que uno recibe videos, recibe contenido que apoya las cosas que ya uno piensa. Entonces, a los seres humanos se nos hace como difícil buscar cosas que vayan en contra de nuestras convicciones. Pero ¿usted cree, qué usted dice? ¿Usted cree que sería saludable como uno a veces salirse de esa zona, de esa burbuja informativa en la que uno vive, ¿verdad? Como buscar otras opiniones, otro punto de vista, otra perspectiva de las cosas, ¿verdad? Ahí entra el primer elemento del que hablamos, que es el arte de pensar. Para pensar, lo primero que uno tiene que hacer es poner entre corchetes todo lo que uno tiene por bueno y válido, por verdadero. Eso en fenomenología le llaman epogé o epoché, y Descartes lo llama evidencia. Pero eso está desde Sócrates, que es no aceptar nunca nada
a menos que usted no tenga posibilidad de ponerlo en duda. Esa es la misma pregunta de Pirrón de Elis, de que hablábamos al inicio usted y yo. ¿Cómo lo sabe usted? Pero la actitud nuestra para lo que nos educan, Edward, no es para detenernos un momentito, sino para aceptar lo que vemos, lo que nos dicen, lo que leemos. Y por eso mucha gente, antes de terminar de escuchar un podcast, antes de terminar de leer un escrito en YouTube o en Facebook, le dan me gusta. Porque nuestra actitud primaria es a creer. Y eso tiene una fundamentación antropológica. Porque es que cuando nacemos, dependemos de los otros. Necesitamos creer que nuestra madre nos quiere y nos va a cuidar y que lo que nos da a tomar y a comer no es veneno. O sea, se nos forma desde el nacer con la predisposición de creer. Y eso es lo que hacen los algoritmos. Los algoritmos saben que tenemos una predisposición innata a creer en el mismo núcleo de ideas en que antes hemos creído. Y por eso se crea esa suerte de visión de túnel. Si a uno le interesan los pensamientos liberales o los pensamientos de derecha, pues el algoritmo selecciona aquello que es agradable a nuestro oído. Y nosotros, con mucho gusto, no solo lo escuchamos, sino que lo replicamos, le damos me gusta y los repetimos como si fuesen ideas propias, pero son ideas ajenas que confirman los algoritmos. Sí, no sé quién dijo, profesor, que la duda es como una señal de inteligencia. O sea, cuando uno duda, cuando uno si tiene cierto escepticismo con relación a las cosas, eso es una señal de inteligencia. O sea, no aceptar la cosa porque sí. Sí, Exacto. analizar, ponderar, ver cuáles son los fundamentos que sustentan eso en lo que uno cree o en lo que uno escucha, o lo que uno ve. Claro. El mejor remedio para la gente que cree, que se siente segura en su zona de confort, es el escepticismo. No el escepticismo clásico de dudar por dudar para quedarse en la duda, sino el escepticismo como método, que es lo que se llama tradicionalmente en filosofía duda metódica. Yo dudo, pero no es porque quiero dudar o para quedarme en la duda eternamente, sino que dudo con el propósito de poner entre corchetes lo que he creído, lo que doy por sabido, lo que tengo por seguro, pero es con la finalidad de llegar a un conocimiento más firme, más cierto, más sólido. Aunque llegue a las mismas conclusiones después de haber dudado, pero el secreto está en dudarlo todo, no aceptar nada porque sí, pedir siempre razones, pedir siempre argumentos antes de aceptar una idea, antes de poner en circulación un pensamiento. Y yéndonos al núcleo del libro, porque el libro se llama Centro de Argumentación Jurídica, aunque, como decía ahorita, esto puede aplicar para cualquier persona, ¿verdad? Aunque no sea un jurista, un abogado, un fiscal, un juez. Pero ya propiamente en el ámbito judicial, ¿cuáles serían esos errores o fuentes de error, como usted menciona en el libro, más frecuentes en el ámbito jurídico? Bueno, en el ámbito jurídico, yo creo que aplica lo mismo que usted ha planteado para el pensamiento y la argumentación en general. Hay varias fuentes de error, entre las que ya hemos mencionado el sesgo de confirmación, los esquemas. Eso está planteado por Francis Bacon en su libro Novum Organum. O sea, hay unas fuentes clásicas del error que nos inducen a equivocarnos de una manera radical. Una de esas fuentes es el prejuicio. Por ejemplo,
el prejuicio de que nosotros como seres humanos somos mejores que todos los demás seres que hay en el cosmos. Somos mejores que las palomas, somos mejores que las abejas, mejores que los elefantes. Entonces, ese es un tipo de error, o no de error, sino de fuente del error. Quizás en derecho no tenga tanta aplicación, pero el siguiente de que le voy a hablar sí. Pero en el caso de este error, que Bacon llama idolatribu o ídolos de la tribu, que son los ídolos que nosotros como seres humanos hemos erigido para adorar nuestra propia tribu, es decir, la tribu humana. El derecho quizás no tenga así tanta aplicación, pero usted verá que sí, que la puede tener. De ese ídolo de creer que nosotros somos lo mejor de lo mejor, podrían derivarse errores que tienen muchísimo que ver con nuestra manera de ser y con nuestra forma de actuar. Por ejemplo, ¿por qué, Edward, nosotros nos imaginamos a Dios como un ser humano? ¿Por qué nos imaginamos a Dios con ojos que todo lo ve, con oídos que todo lo oye, con pelo y hasta con un color, y con hijos y con amores y con tierra o países o naciones que son su nación elegida, predilecta? ¿Por qué? ¿De dónde sacamos eso? ¿Cuál es el fundamento de esa creencia? Probablemente sea ese error, esa tendencia a creer que nosotros, esta especie concreta que es la especie de los seres humanos, entiende que ella es el ideal, que ella es el modelo. Si yo soy el modelo, pues Dios debe ser como yo. Debe ser un Dios odiador, que castiga, que hace la guerra, que tiene preferencias. Entonces, podría en materia jurídica, por ejemplo, si yo tengo como juez que juzgar a una persona que es atea y a otro que es creyente, probablemente eso pueda viciar mi decisión, y yo, si hay, vamos a decir que un empate en pruebas y argumentos, a lo mejor yo me voy por el lado del que es cristiano, porque ese a lo mejor cree más como yo en términos inconscientes, que Dios es como yo y que yo soy como un Dios, y en ese momento yo actúo como un Dios y lo absuelvo o lo condeno. Ese es un tipo de fuente del error. Todo eso está en el Novum Organum de Francis Bacon. Otro tipo del error más cercano a nosotros es el error que tiene que ver no ya con la especie humana en sentido general, sino con el sector de la especie humana en que nosotros nos encontramos enclavados. Nosotros, como seres humanos, pertenecemos a muchísimas subespecies. Por ejemplo, podemos ser profesores, cibaeños, abogados, blancos, norteamericanos, europeos, dominicanos. Y entonces, es muy posible que si yo tengo que participar en un juicio entre un dominicano y uno que no lo es, a lo mejor, como yo creo, si yo creo que los dominicanos somos un pueblo hospitalario y bueno, y que somos lo mejor, o creo que si yo fuera blanco, que los blancos son mejores que los amarillos o que los negros, o que mi Dios es mejor que el Dios de los árabes, entonces yo podría terminar definiendo a 3 o 4 países árabes como el eje del mal, y nosotros, los de acá, somos el eje del bien, aunque tiremos muchísimas bombas y hagamos muchísima guerra e impongamos nuestro sistema. Entonces, si yo de pronto me veo en la disyuntiva de 2 acusados, uno que es negro o uno que es musulmán y otro que es blanco u otro que es mulato, y yo tengo la idea de que, por ejemplo, el Dios de los dominicanos es un Dios blanco con ojos verdes,
o azules y barba, probablemente yo favorezca a aquel que se aviene bien con ese sistema de creencias. Entonces, en ese sentido, podría, tanto en el caso de los ídolos de la tribu como los ídolos del teatro, que son estos últimos, yo podría fácilmente sesgar, inclinar mi pensamiento, mi decisión, mi toma de partido hacia aquel que se aviene bien con el sistema de creencias previas que yo tengo. Y yo, si tengo que defender a uno que no se aviene como abogado, con esos valores, yo podría defenderlo tibiamente, pero si se aviene bien con los valores que yo profeso, pues yo podría hacer una defensa más apasionada y con mayor dedicación de horas y de preparación. La tercera fuente del error, siguiendo el hilo de los ídolos, es lo que llama Bacon ídola specus o ídolos de la caverna, que son los ídolos que tienen su fuente en nosotros mismos. Por ejemplo, Edward, si usted cree que usted es muy inteligente o si usted cree que usted es una persona muy noble, probablemente cualquier dato que contravenga eso que usted cree de usted mismo, o si yo creo, por ejemplo, que yo soy malo para la teoría, o soy malo para las matemáticas, o soy malo para relacionarme con gente, aunque no sea así, yo mismo me ocuparé de boicotearme si yo tengo que resolver una ecuación de cuarto grado o el teorema de Pitágoras o un binomio de Newton o un problema de derivada, porque yo mismo me estaré diciendo que yo soy malo para las matemáticas. Y aunque yo esté entendiendo, por ejemplo, la teoría de la indeterminación de Heidelberg o la teoría chica o la ampliada de la relatividad de Einstein, si yo mismo creo que yo no sirvo para la teoría, yo aunque la esté entendiendo, me diré que no la entiendo. Y si me digo que no la entiendo y me ocupo de no entenderla, realmente no la entenderé. Entonces, quizás para el tema que usted ha planteado, Edward, el más interesante de todos los ídolos sea el último, que es los o el ídolo del foro. ¿Cuáles son los ídolos del foro? Los ídolos del foro son aquellos que tienen su origen en el lenguaje. ¿Qué pasa con el lenguaje, Edward? Usted y yo, que hablamos castellano o español, que es nuestra lengua, aprendimos esta lengua en una época en que no teníamos la capacidad ni la formación que tenemos ahora. Luego, a través de esa lengua, entraron en nosotros una cantidad enorme de puntos de vista, de valores, de matices, de sutilezas que en nosotros ya han adquirido carta de naturaleza. Entonces, lo que viene contra esos matices, esos significados, y pensar que el idioma se liga independientemente de nosotros, lo que no coincide con esas ligas, con esos enlaces que se han hecho entre conceptos, entre palabras en nuestro mundo interior, a nosotros nos parece falso. Por ejemplo, si yo le pongo una escena a usted de un caso en el que hay un acusado que es de raza negra, o usted va por un camino, por esos caminos de nuestra tierra, por un cacaotal, usted va al atardecer, al anochecer, y de pronto usted se encuentra al mismo tiempo con dos jóvenes, pero en espacios distintos. Uno viene con un jeans, unos tenis y un suéter blanco, pero es negro, con el pelo duro, igual fuerte y joven, pero el otro con que usted se encuentra vestido igual es como usted, de piel clara, de pelo blandito, como nosotros. ¿De cuál de los dos usted tendrá miedo? ¿De cuál hay más probabilidad de que sienta miedo? O no miedo, vamos a decir temor de que pueda agredirle
hacerle daño. ¿Por dónde llegó a usted esa impresión? Por vía del lenguaje. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, póngase usted a pensar, Eduardo, ¿quién ha dicho que hay pelo malo y pelo bueno? Pero en el lenguaje, en nuestro lenguaje, en nuestra lengua, existe la expresión de que hay pelo bueno y pelo malo. Y si usted se pone a escarbar más en el ámbito de la imaginería religiosa, del lenguaje, de la religión, usted le asigna un color al mal y a lo malo y a lo peligroso, y le asigna un color a lo bueno y a lo bondadoso y a lo seguro. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto, hermano Edward? Y bueno, a los amigos que siguen este podcast, el lenguaje, la lengua, no es ingenua. Con la lengua heredamos una interpretación del mundo. Y si queremos pensar, lo primero que tenemos que hacer es examinar, poner entre corchetes todos esos prejuicios que llama Francisco Bacon, ídolos. O sea, hay que poner entre corchetes, hay que poner en duda todo lo que hemos aprendido de nuestra lengua. Tenemos que poner en duda todo lo que creemos saber acerca de nuestra especie, todo lo que creemos saber acerca de la superioridad de nuestros grupos, subespecies o subgrupos a que pertenecemos. Tenemos que poner en duda, es decir, revisar a fondo de nuevo todas las autopercepciones que tenemos. Preguntarnos otra vez, ¿será verdad? ¿Tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser así? ¿No podría ser de otra manera? ¿En qué yo me baso para creer en lo que creo respecto a mi especie, respecto a los grupos a que pertenezco o subgrupos, respecto a mí mismo, respecto a la lengua que hablo? Realmente yo hablo la lengua, yo hablo español, hermano Edward, o el español habla a través de mí. ¿Quién fue que se adaptó a quién? Cuando usted y yo nacimos, Edward, usted muchos años después, cuando nosotros nacimos, la lengua, la estructura de la lengua que hablamos ya estaba hecha, ya estaba constituida. Usted la ha variado. ¿Quién fue que entró en quién? ¿Su entendimiento en la estructura de la lengua o la estructura de la lengua en su entendimiento? ¿Quién es que habla cuando yo hablo? Si yo quiero darle contenido personal a las palabras de que hago uso, tengo que ponerme a pensarlas. De lo contrario, mi lengua, la lengua que hablo, mi lengua materna, jugará a traición y me pondrá a decir cosas en las que a lo mejor yo no me he detenido a pensar. Ese tema del lenguaje es muy interesante. Lástima que el tiempo se nos ha agotado para este interesante conversatorio, profesor. Así que yo espero que tengamos la oportunidad de repetir el encuentro. Como el formato del podcast permite que dediquemos un programa a un libro, yo sé que usted tiene más libros publicados, sea de filosofía, y de alguna u otra manera retomaremos muchos de los puntos que hemos tratado aquí en alguna otra intervención suya, ¿verdad? Claro, cuando usted venga por aquí, recuerde para llevárselo. Yo tengo 2 o 3 cositas más picadas. Ah, ok, perfecto. O sea que eso nos va a servir de base para traerle de nuevo aquí al Smalls. Y una pregunta antes de terminar: ¿dónde los oyentes pueden conseguir este libro, Secretos de la Argumentación Jurídica, que lleva varias ediciones? Sí, tiene varias ediciones, como 5 o 6. En Editorial Santuario, creo que quedan todavía. Isael Pérez, si vamos a ver el número de Pero lo vamos a reimprimir, porque está agotado hace mucho. sí, me imagino que este libro se usa mucho en universidades, ¿verdad? Claro. Exacto, sí, la formación de los abogados, ¿verdad? Me imagino que en las escuelas de Derecho se hace uso de este libro. Profesor, muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación. Muy agradecido porque yo sé que usted es una persona súper ocupada
y la gente no tiene idea del día que usted ha tenido hoy, de tantas reuniones y sí. Y un día. Pero bueno, soy feliz y sobre todo, Edward, feliz por la posibilidad de conversar con gente joven como usted que le hacen a uno pensar que no es verdad lo que dicen, que nuestra juventud está perdida y que no hay esperanza. Yo creo que sí, que el país, después que los de mi generación partamos al encuentro con el Padre, quedará en buenas manos. Y usted es un buen ejemplo de ello. Así que gracias, felicidades y mis palabras de motivación para que siga hacia adelante haciendo lo que hace. Bueno, pues muchísimas gracias y a todos los oyentes que nos han acompañado durante este ratito. Gracias por su audiencia y les esperamos en el próximo episodio. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte si no lo has hecho, para que no te pierdas ni una página de esta aventura literaria. Y si además nos regalas un me gusta, compartes con tus amigos y dejas un comentario, estarás ayudando a que esta comunidad lectora siga creciendo. Suscríbete, comenta y comparte. Hagamos de cada episodio una tertulia más grande y más rica en historias.